económica, medida por el IMASEC, creció un 1,9% en marzo, superando en 0,5 puntos porcentuales al mes anterior. Esta cifra se ubicó dentro de las expectativas de los expertos. Vamos a profundizar en este tema. Ya nos acompaña el economista de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa. Alejandro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Al contrario, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. A ver, no sorprende para nada este 1,9 de marzo, pero por sobre todo muy importante, la cifra del trimestre. En los primeros 3 meses del año crecimos 1,8%, lejos del 4,3%, tú me corregirás, del mismo periodo del año pasado. Correcto. A ver, efectivamente, hay que recordar que el IMASEC lo que buscamos es la comparación del mismo trimestre del año 2018 con el 2019. Claro. Pero la verdad que yo creo que no hay que ser muy alarmistas. Pues por la primera instancia tenemos que analizar es que durante el 2017 tuvimos prácticamente la huelga de la minera escondida que sustrajo el crecimiento económico todo el primer trimestre. De hecho, recordemos que tuvimos un crecimiento negativo, entonces quedamos en cero prácticamente. Se hizo un fuerte rebote al año siguiente. Exacto, entonces cuando yo comparaba las cifras del año 2017 con las del 2018, obviamente era miel sobre hojuelas, porque mi tasa de comparación, el 2017 prácticamente había sido tan malo que cualquier cifra me daba tremenda cifra económica. Hoy día tenemos una situación económica que está bastante más controlada, más acotada, bajo la expectativa, ¿no es cierto?, de alguna manera que se esperaba, pero con varias particularidades. Hay que recordar que el invierno altiplánico hizo estragos durante, ¿no es cierto?, esta primera mitad, este primer cuarto del año, y obviamente nos entregó estos crecimientos son más bien lentos, ¿no?, y un poco por debajo de la expectativa. Una economía alicaída, siempre se usan muchos conceptos. Mira, bien, y estábamos conversando con Alejandro Ursúa. Alejandro, gracias por esperarnos. Y quiero linkear justamente uno de los temas que está ahí en la palestra. Reforma previsional con otros. Modernización laboral, proyecto que se presentó hace algunos días. También reforma tributaria. Ya hay algunos gremios, y por eso te lanzo la pregunta, que están hablando de que las reformas generan incertidumbre y por eso tenemos una economía tan alicaída, tan débil, tan debilitada. ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que principalmente el crecimiento económico del 2019 se ha visto más bien marcado porque, como te decía, teníamos una tasa de comparación bastante baja con el año anterior. Pero también no tenemos que olvidar nunca que la economía es una ciencia social, por ende el factor expectativa es muy importante y cuando estamos hablando de este tipo de modificaciones de reforma, también estamos hablando de alguna manera del cambio de las redes del juego. Y cuando yo estoy cambiando las redes del juego, principalmente lo que se resiente un poco es la inversión, el crecimiento, las confianzas, y obviamente eso afecta. Cuando la incertidumbre obviamente es un enemigo grande, no solamente tema económico, lo social, sino que yo si tengo incertidumbre laboral, si tengo incertidumbre, ¿no es cierto?, política, son elementos que obviamente empiezan lamentablemente afectar nuestra toma de decisiones. Entonces, y al parecer no discrimina por color político, porque ese mismo discurso se escuchaba con la reforma implementada o que estaban siendo impulsadas, perdón, por el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Correcto. A mí mi sensación es que yo creo que en este caso hay una carrera de reformas y de ajuste o de modernizaciones. Yo creo que a esta altura los calificativos sobran, ¿no es cierto?, de darle una vuelta de tuerca. Yo creo que la reforma que se hace durante el segundo gobierno del presidente Bachelet es una reforma, a mi gusto, también relativamente rápida. Creo que faltaron bastantes miradas que hoy día, de alguna manera, se quieren mejorar. Esta mirada, ¿no es cierto?, a la pyme. Por ejemplo, a mí en lo personal me hubiese gustado que se hubiese tributado, por ejemplo, a las personas naturales como sociedad conyugal, que es lo que nos pasa al interior de los matrimonios, ¿cierto? Una mirada a regiones. Yo soy valdiviano, para mí el tema de la región es muy importante. Y una serie de otros factores que siento que esta celeridad por sacar la reforma nos pasó la cuenta y eso, ¿no es cierto?, obviamente nos obliga a repensarla. De hecho, aquí está el juego también de la incertidumbre por las expectativas. Y las expectativas, recuerdo, siempre se decía, pueden afectar, por ejemplo, la inversión. Una inversión que ha ido creciendo. Sin embargo, en un periodo del año pasado fue más bien por restitución de maquinaria. Había un elemento ahí que de alguna manera decía, ok, pero no es una inversión de que se estén reactivando grandes proyectos de inversión, que efectivamente sí se dieron, por ejemplo, la minería, pero que nos está mostrando un número bien negativo en el IMASEC. Sí, a ver, yo creo que Nicolás, para poder abrochar un poco este tema, efectivamente tenemos temas que las expectativas son relevantes. Cuando yo estoy esperando, ¿no es cierto?, un cambio, una mejora sustancial, obviamente me quedo, como dicen, ¿no es cierto?, la gente rodeo, me quedo a la guaita esperando cuáles van a ser las nuevas temas. Es súper natural. Yo como persona, y esto nos aleja las tomas de decisiones que hace uno como ciudadano a pie, ¿no es cierto? Dice, bueno, ¿cuánto me va a costar el nuevo crédito? ¿Cuánto me va a costar endeudarme? ¿Cuánto me va a costar comprar mi nueva casa? Obviamente digo, espero a que decante toda esta información que está en desarrollo y veo efectivamente en cuánto va a quedar. Lo mismo decía, ¿no es cierto?, el inversionista, en cuánto va a quedar mi rentabilidad. ¿No es cierto? En este caso, el Estado puede hacer lo que quiera, pero también el inversionista en forma individual y libre también va a optar
por conseguir sus mejores beneficios. Y obviamente muchas veces pasó que inclusive gente postergó estas inversiones en forma sistemática para, ¿no es cierto?, en busca de esperar ver los efectos. Y obviamente cuando a esto le agregamos una nueva modificación sobre la marcha, obviamente esto también afecta. Y por otro lado también había expectativas. Yo creo que una cosa que también la oposición hoy día le critica muy fuerte al gobierno del presidente Piñera es la lentitud con la cual presentó los proyectos. Claro. De hecho, lo escuchábamos recién, ¿no es cierto?, este tema de las reformas de pensiones. Todo el tiempo que se habían demorado, ¿no es cierto?, llevan 8 meses, pero estamos los titulares. Y aquí está este tema que yo creo que también muchas veces el tema económico va muy sustraído, ¿no es cierto?, termina, ¿no es cierto?, raptando lo político, termina, ¿no es cierto?, raptado por el tema político, por el tema político. La discusión legislativa. O sea, yo creo que estoy invitado acá al programa de medianoche de acá del Canal 24 y ¿no es cierto?, y veíamos cuando estaba aún en disputa la idea de legislar. O sea, yo creo que si en un parlamento no se legisla la idea, ¿dónde la hacemos? Entonces, de alguna manera, yo creo que esto de condicionar una situación, que es una situación muy particular que ha pasado hoy día, el condicionar la posibilidad de una votación a que se cumplan ciertos requisitos previa discusión, es como que estamos llevando el partido fuera de la cancha. Yo creo que lo lógico es la instancia que en el Parlamento es donde tienen que pelear la idea. Y eso obviamente también pasó, lo conversábamos acá la otra vez, ampliamente en vía pública. Entonces, son elementos que tenemos que considerar y tienen esta particularidad. Y obviamente estos factores van afectando el crecimiento económico, van afectando, ¿no es cierto?, una mejora, y en temas particulares tenemos que, ¿no es cierto?, el IMASEC minero, que fue el que fuertemente cayó este primer trimestre, se vio afectado por el invierno altiplánico. Claro, que uno podría decir cayó menos que antes. Exacto. Como la buena noticia. La buena noticia es que cayó menos que antes. Cuando yo empiezo a desencadenar la información, me doy cuenta, por ejemplo, que el área de servicios tuvo un crecimiento bastante fuerte, considerando además que los servicios turísticos, como el caso que tuvimos con, ¿no es cierto?, lamentablemente con la situación que están pasando nuestros hermanos argentinos, que prácticamente se borraron, ¿no es cierto?, del litoral central de las vacaciones. Que han afectado fuertemente al comercio. Exacto. Por decir solamente uno. Al comercio, al turismo, ¿no es cierto?, a los servicios turísticos, y sigue siendo un buen factor de crecimiento. Yo creo que la economía chilena está en buen pie, pero en general, ¿no es cierto?, hay una turbulencia a nivel mundial. Vemos como nuevamente hoy día el presidente Trump amenaza con nuevos aranceles. Tenemos una moneda turca dentro de la economía emergente que se vuelve a desplomar por tener problemas en las elecciones. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, una economía con mucho ruido externo que obviamente también afecta a estos crecimientos económicos. Ahora, ¿cómo está el ruido interno? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que es un ruido complejo porque nos damos cuenta que aún no llegamos a legislar en lo profundo, ¿no es cierto? Pero dejando de lado el tema legislativo, político, de reformas, hablo, por ejemplo, de empleo, desempleo, inflación, de los datos, de producción industrial, de los datos que vamos conociendo y que de alguna manera van enmarcando lo que sería ya el segundo semestre, pensando en el segundo trimestre, porque el segundo semestre falta todavía. Pero yo creo que es una economía que está creciendo, de una manera robusta, no a lo mejor con los bríos que esperábamos que tuviera, pero vemos, por ejemplo, como paulatinamente también la condición del tipo de trabajo se ha visto mejorado importantemente. Recordemos que hace 2 o 3 años atrás hablamos del crecimiento del empleo por cuenta propia, que es prácticamente un empleo informal, en donde yo tengo máximo 2/3 de los ingresos que tengo, ¿no es cierto?, trabajando en un trabajo formal asalariado, en donde no tengo leyes sociales, no tengo, ¿no es cierto?, no estoy cotizando para mi pensión, para la salud, y obviamente eso ha afectado. Hoy día nos damos cuenta cómo paulatinamente, si bien se ha mantenido acotado la tasa de desempleo, también se ha ido paulatinamente robusteciendo el empleo formal, el empleo asalariado. Y obviamente eso viene a demostrar que la economía está creciendo, quizás no con la celeridad que se esperaba, no con la robustez que se esperaba, pero estamos teniendo buenas cifras económicas todavía. Lo que sí, ¿no es cierto?, tenemos estos factores que de alguna manera creo que nos estamos haciendo autozancadillas, ¿no es cierto?, en vez de generar un buen crecimiento mucho más robusto en estos sentidos. Claro, porque al final nos quedamos más bien en las expectativas, porque pensando, por ejemplo, en la inflación, no hay presiones inflacionarias. De hecho, ya desde el año pasado el Banco Central decía, ojo, cuidado, que la inflación está muy baja. Correcto. Estamos Nunca es bueno que esté muy alta ni muy baja, porque siempre está el riesgo de deflación, pero hasta el minuto se ha mantenido una inflación en torno al 3%. Pero estamos en la parte baja de las expectativas del Banco Central. Sí. Pero vemos que en la economía, yo creo que hoy día lo que estamos esperando, ¿no es cierto?, y creo que también a nivel mercado, había sobre expectativas de lo que puede ser, ¿no es cierto?, el nuevo gobierno del presidente Piñera. Había un sobreoptimismo había un sobreoptimismo el año pasado. O más bien una sobreexpectativa. Yo creo que ahí el diputado Soto hablaba de las expectativas que espera la gente. Yo creo que en ese caso también hubo demasiado optimismo, demasiado robustez con respecto a lo que se esperaba que se hiciera en este proceso. Y lamentablemente la realidad nos dice otra cosa. Tuvimos, ¿cierto?, un primer semestre el año pasado galopante, arrastrado principalmente por estas malas cifras de 2017, que cuando veíamos la foto, obviamente eran fotos muy, muy buenas. Escondidas.
En gran parte de efecto escondido. Claro, efecto No es lo único, escondida, pero en gran parte. exacto, pero y camuflado, ¿no es cierto? Y con estos movimientos, y se hablaba, ¿cierto? Venía un cambio de sillón presidencial, habían varias expectativas. Y obviamente esos fueron elementos que fueron... Que es bastante constante eso, con cambios de gobierno siempre los primeros meses al asumir hay una reacción positiva. Rara vez en los gobiernos que hemos tenido evidentemente se ha visto que sea negativo. Sí, por lo general es así y por lo mismo. O sea, yo creo que acá yo creo que hoy día hay que ocuparse mucho más de la economía. Creo que en ese sentido lo que plantea el ministro Larraín es que hay que ocuparse de ver cómo mejoramos el empleo. Yo creo que estas discusiones, por ejemplo, con respecto al tema laboral, cómo flexibilizamos el tema laboral, es algo que obviamente va en contraposición de lo que fue la reforma del año antepasado, pero son elementos que hoy día nos damos cuenta de que el mundo está apuntando a esas variables, o sea, a la flexibilidad laboral, al trabajo, ¿no es cierto?, desde casa, y son elementos que de alguna manera, tarde o temprano, ¿no es cierto?, las tendencias llegan para quedarse y tenemos que ir, ¿no es cierto?, como fuerza laboral chilena también que incorporarnos. ¿Cómo se discute? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos protegiendo al trabajador para no dejarlo vulnerable? Ya son segundas derivadas, pero creo que por lo menos en esos primeros titulares yo creo que tenemos que ver primero que nada la voluntad política, buscar acuerdos y posteriormente, ¿no es cierto?, ver cómo, y teniendo como foco el bien común del país. Yo, de alguna manera siento que eso en estos primeros tiempos se ha ido un poco borrando lamentablemente la agenda política. Bien, Alejandro Ursúa, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nicolás, al contrario, gracias por la invitación. Muy bien, un placer. Igualmente, buenas noches.